por ahí hicimos hicimos una leve cambio con el nombre, eh, con el tema del paso a la continuidad, más que después nos dimos cuenta que la construcción propiamente tal no es tal. Entonces pido la excusa al respecto. Más o menos el planteamiento, vamos a mostrar dos problemas y algunas experimentaciones. No, en las experimentaciones queríamos mostrar, y es donde nos queremos focalizar, eh, cuáles han sido nuestros pros, nuestras dificultades, nuestras buenas experiencias, y queríamos abrir los problemas que habíamos tenido en las experimentaciones propiamente tal. En cuestiones teóricas más bien son cuestionamientos y hasta llegar a, bueno, algunas conclusiones, reflexiones que tenemos. Entonces vamos con este problema que lo encontré, me acerqué a él como al final de un proyecto que, que se describe como un pasaje de lo discreto a lo continuo y, y más bien me di o nos dimos cuenta con las personas que estaba trabajando en este momento en que el pasaje no solamente era lo discreto, lo continuo, sino que había una cuestión de densidad de por medio. Y eso me dio inicio a empezar a buscar por ahí, sobre todo con funciones, cómo estaban siendo enseñadas, en que ese fenómeno quedaba muy latente, muy evidente. Eh, Me estoy interrumpiendo con la pantalla. Ahí, me salí. Ahí, ahí. Y bueno, uno de los cuestionamientos era cómo ellos podían, los profesores, ir enseñando cuestiones que ellos mismos no la habían vivenciado. Eso puede ser criticado, pero me parece una postura válida. Por otro lado, hay una oportunidad con los ajustes curriculares que se han dado en los últimos años, que hay nociones basales del cálculo diferencial, como esas que están ahí. Y lo pongo así, más que criticar con lo que hay, no hay, los programas y lo que se ajusta, no se ajusta. Finalmente siempre estas cuestiones son oportunidades para la formación inicial de profesores y para investigar. Entonces, para un poquito contextualizar cómo han seguido dando los problemas. Entonces, cuando yo hablaba de este pasaje discreto continuo, me lo fui topando con funciones que mostraban así cuestiones en particular con las exponenciales, o en que no se reparaba mucho entre las n, los n de un dominio o de variable discreta a una x, y claro, son nombres, uno dice, ah, sí, uno está en los reales, estos los naturales, pero empiezan a pasar cuestiones que uno logra entender esta dificultad que empiezan a tener los estudiantes, o que finalmente a veces ni siquiera se dan cuenta. Esta diapositiva la he mostrado en varias oportunidades, un poco antigua, un poco de adrede, no pongo el nombre del texto escolar porque da lo mismo. Esto lo he visto en Perú, lo he visto en textos escolares en Francia también, y es mostrar que hay problemas, distintos problemas en que se contextualiza para enseñar la exponencial, y que y se muestran puntos, eh, y, y finalmente se termina dando estas gráficas en que tomo puntos en los números enteros o incluso los naturales en algunos problemas, y termino dando una gráfica que es como continua, voy a decir. Em, bueno, hay distintos problemas. Hay problemas para introducir al exponencial con problemas de economía, problemas poblacionales. Conversamos la otra vez en el equipo que ya los últimos años han dado indicaciones de que tener cuidado con el problema de las bacterias, que esto no, a veces son funciones por parte inclusive, que mejor modelan esos problemas, bueno, etc. Y después cuando uno va con cuestiones de software, en estos mismos tipos de problemas, en que esto está en contexto de la función exponencial en todo caso, que anduve mucho tiempo hurgueteando por ahí, también, o sea, tengo una buena cantidad de puntos, grafico y mejor.
O sea, tengo puntos y los sigo mostrando como si fuese una función continua, que por cierto, a veces puede ser y a veces uno lo puede pensar que es un problema de modelación simplemente. Entonces yo pongo una frase así, que el software a veces repara repara esa continuidad o más bien invisibiliza el problema si estas funciones son continuas o no, o qué está pasando con estos dominios, qué está pasando con los conjuntos donde uno está trabajando. Y eh, en esta en particular, también yo a veces ya la he mostrado en otras exposiciones, es un problema que lo conocí en Alemania para observar cómo varía la espuma de la cerveza. Puede ser discutido o no, si es un problema de modelación. Y nuevamente, en un momento, yo en la formación con los profesores o en cursos que he hecho de formación, eh, vuelvo a este tema de que, bueno, que hay puntos, que tengo datos, que los grafico y tengo grupos llevo un momento a la discusión si, bueno, tengo estos puntitos o tengo estas gráficas que logro unir esos puntos y si se unen, ¿por qué se pueden unir? ¿Qué me permite? Siempre como para que ellos reflexionaran si, bueno, esto está en un contexto de modelación, pero si finalmente esa función que uno está pensando es continua o no, o qué pasa, o qué me permite finalmente unir esos puntos, o bien si el contexto del problema, las variables, me hacen pensar que hay un modelo continuo, digamos, con respecto a la variación del tiempo, como en este caso. Entonces, es como para que se haga la idea cuando yo hablaba de este fenómeno de lo discreto y de lo continuo y qué pasaba ahí y la discusión que se pueden armar, que a veces mis estudiantes me reconocen que yo les digo, bueno, tengo los puntitos, ¿los junto o no los junto? ¿Por qué los puedo juntar? ¿Qué me da permiso juntar eso? Ujú. Entonces, en esa línea de problematización, digamos, quiero mostrar un problema que hemos diseñado para, una situación, perdón, que hemos diseñado para enseñar el límite y, y me quiero focalizar más bien en las dificultades que hemos tenido, en los pros, en los contras que se tuvieron. Y aquí está el otro colega y profesor del curso, que es Alejandro. Y bueno, esta diapositiva, no se disculpe, me están llamando. Ahí. Dice, bueno, y si reparamos en la continuidad y para ello en el límite, ¿por qué? Bueno, sí, ¿qué está pasando acá cuando yo preguntaba si esta función era continua finalmente o no? Entonces generamos algo que provocaba una desestabilización. A mí me gusta llamarle provocación didáctica. Se usó un software y cuando uno habla de límite o uno de los conceptos estudiados hace rato en didáctica la matemática, y se reportan cuestiones de esto, de lo dificultoso que es para un estudiante, y una de ellas es considerar que debiera existir un equilibrio entre lo abstracto y lo intuitivo, o entre lo conceptual y lo intuitivo, y a veces uno diseña cuestiones que son más, que se entiende el concepto de límite, pero en forma más bien intuitiva, y para eh, llegar a esta noción, a este concepto, hay que pasar a un pasaje de mayor abstracción. Entonces ahí hay toda una discusión al respecto que buscan y lo repito, una suerte de equilibrio entre la abstracción y lo perceptivo que tiene el aprendizaje del límite. No es lo único, por supuesto, ¿eh? Algunos hablan el exceso de formalismo que no les dice nada a los estudiantes, eh, y que hay una cierta de confusión cuando se trabaja con el dominio del conjunto o no. Pero aquí hay harto tema en que se reporta la dificultad, que tampoco son 10.000, son como 4 elementos que se señalan. Entonces, este es como el corazón de la exposición, es una situación, la presentamos así, la diseñamos así, la aplicamos en un curso de Alejandro, que está acá presente. Eh, Puede ser bien ingenua, se le preguntaba a los estudiantes si eso era una función, una recta, perdón,
no tiene ninguna pinta de recta, pero de todas maneras lo quisimos poner así, para hacer una discusión de estudiantes que uno decía que era una recta, porque la veo como recta, porque por 2 puntos pasa una única recta, y que son jergas, lenguaje que aparecen de repente en los estudiantes, y un otro argumento en que decía, no, esta cuestión no es recta porque el punto 1 no está en el dominio de la función. Y los estudiantes tenían que decir con quién estaba de acuerdo. Esto se hizo en línea, se hizo un curso de Alejandro, eran buenos estudiantes, era un curso lectivo, y bueno, y comenzó el trabajo con esto. A poco andar, nosotros motivábamos e incentivábamos de que se hiciera zoom al problema y fuera analizando con el software lo que sucedía. Y para que no se nos pegaran, dijimos que íbamos a mostrar el GeoGebra mejor, Alejandro. Este era el GeoGebra Con el video. con la representación de la función que nosotros le habíamos dado a los estudiantes. Tal como decía uno de los argumentos presentado en este caso que se le entregó a los estudiantes, uno de los estudiantes indicaba que no era una recta debido a que el dominio de la función no eran todos los reales. Efectivamente, nosotros se consultó a los estudiantes, se les hizo esa pregunta antes de que ellos graficaran sobre cuál era el dominio de la función. Todos indicaban que eran los reales menos el 1. ¿Qué es lo que pasaba al momento de graficar y ubicar un punto sobre el objeto? El que al deslizarlo sobre la gráfica, daba la impresión de que en el 1 tenía imagen, puesto que no había ningún problema en pasar sobre el 1. Sin embargo, y era muy sutil, si uno tomaba el punto un poquito más abajo, en algunas ocasiones el punto tendía a ocultarse, pero mayormente parecía que en el 1 tuviera una imagen, desde el punto de vista de la vista que entregaba GeoGebra. Nosotros invitábamos entonces a los estudiantes a que se fueran acercando, que hicieran zoom en torno al 1, que nuevamente continuaran desplazando el punto, y ocurría lo mismo. Pareciera que era un trazo que no había ningún problema. Sin embargo, al comenzar a hacer zoom en reiteradas ocasiones, se vislumbra que comienza a aparecer, nosotros le llamamos mancha cuando lo estábamos estudiando, ¿cierto? Es una pequeña mancha en el gráfico que los estudiantes decían que les salía algo raro, porque parecía que en el 1 tenía imagen. Siempre esa fue, en eso se tornó, ¿qué pasaba en el 1 si el 1 no es parte del dominio de la función, ¿cierto? Pero el comportamiento gráfico no mostraba nada. Y aquí entonces cuando ya comenzábamos a hacer un acercamiento ya con mayor énfasis, en que la gráfica y el GeoGebra comenzaban ya a presentar ciertos elementos que no habíamos visto antes en nuestras gráficas, en los gráficos trabajados. Ya no se ve tan recto, si nunca lo fue, pero iba cambiando y ya comenzaba a aparecer esta situación de acá, y a medida que los estudiantes pasaban cerca del 1, ya había un pequeño movimiento del punto. Bajaba o subía de acuerdo a cómo estábamos, y si uno volvía a hacer 1 o 2 acercamientos más, era aún más notorio qué pasaba con el punto en torno al 1. Entonces acá los estudiantes no sabían argumentar qué es lo que estaba ocurriendo. Había una desestabilización en torno a lo que ellos habían calculado de manera algebraica y lo que ahora estaban viendo en el GeoGebra. Entonces ahora dejo a Elizabeth, que también va a mostrar algunas imágenes con mayores acercamientos. Sí, porque hoy esta cuestión del tiempo es como terrible en estas cosas. Bueno, pasan cuestiones así. Cristian, me dicen, disculpe, quizás me pasa mucho rato. Pasan cuestiones así al hacer Zoom. De fondo nosotros queríamos que los chicos desestabilizarlo, digamos.
y decir, bueno, el uno estaba, no estaba, la situación propiamente tal no la estamos mostrando, pero para que se queden con la idea de la desestabilización que se lograba con los estudiantes y qué es lo que ellos finalmente, está el punto uno, no está el punto uno, está en el dominio, no está en el dominio, qué está pasando con esta función. Y, y bueno, se generaron en un momento en que los estudiantes ya están completamente desestabilizados, empezaron a hacer acercamientos con una localidad al punto uno, que es el punto en cuestión, una acumulación que ocurre ahí, y se empezó en forma bien guiada, por supuesto, a dar sentido a este acercamiento del punto, y qué pasaba también con un acercamiento, digamos, al límite que existía de esta función. Y hasta lograr escribir la definición, pero siendo serios con ustedes, no nos interesaba la definición per se, sino que esto cobrara sentido a la noción misma, al sentido mismo de qué significa el límite de una función en un punto. Después, en otra etapa de esta situación, a los estudiantes les pedíamos cuál era el límite en 2, en 3, los estudiantes ya tenían temor, si existía el límite o no. Y después de eso, en otra etapa, estos fueron en 3 sesiones, se le empezó a preguntar por el límite de funciones clásicas para ellos, de exponencial, de cuadrática, y que asentaran ya con las expresiones algebraicas y gráficas, digamos, de lo que sucedía. Eh, en términos, Jimena, dime los tiempos, disculpe. En términos teóricos, nosotros trabajamos con una teoría que se llama espacio de trabajo matemático. Más que hablar de ella, aquí hay cuestiones que tensionamos, un aspecto instrumental que tiene que ver con el software, con el programa, y con cuestiones y tensionar las cuestiones de visualización con los referenciales teóricos que los estudiantes saben, se llaman así esas cuestiones. Pero es decir, a ver, yo veo una gráfica, veo una función que es continua, el punto se supone que no está, me está pasando esto, ¿qué pasa aquí? ¿Existe el límite? ¿No existe el límite? ¿Es continua? ¿No es continua esta función? ¿Qué pasa en el punto 1? Cuestiones de ese tenor era la tensión que provocamos en esto. Y un constructo teórico más o menos que pone en tensión cuestiones semióticas, instrumental y discursiva, o de razonamientos de validación, como se llama. Quedan 2 Entonces, minutos, Eli. ¿2? Mm. Oh, lo siento, que no caché que me queda tampoco. No sé si valga la pena. En la continuidad, está Romina acá. ¿Estás escuchando, Romina, no? Sí, estoy acá. Más bien, si aprovechamos el tiempo, este era un problema en que se les puso a formación de profesores en formación inicial y continua, ¿lo digo bien, Romy? Y el problema acá, a pesar de no ser netamente de continuidad, aquí la continuidad quedaba implícita y los profesores no hacían gran reparo en ello. Entonces, claro, el problema en cuestión era un problema con material concreto, era una hoja de papel que se le pedía doblar, y aquí la continuidad, digamos, nuevamente nuevamente vuelve a quedar em, invisibilizada, por así decir. No sé, ¿quieres decir algo, Romina? En un minuto. Ya, este es un problema en que se podía resolver algebraicamente, pero también hubo profesores que decidieron dar como una solución más analítica. ¿Qué puede pasar? No sé si... y esa respuesta más analítica tenía que ver con utilizar el teorema del valor intermedio, Mm, y entonces los profesores usaban el teorema del valor intermedio, pero se saltaban la continuidad. O sea, mm, tenían una función expresada, ¿cierto? Decían que por teorema del valor intermedio sucedía algo, pero la continuidad no era, no se presenta de manera explícita. Entonces pensamos que, bueno, hay un artículo que es de Durán Guerrier, que justamente habla sobre la continuidad natural,
Y tiene que ver con que los estudiantes en general están tan acostumbrados a mirar funciones que son continuas, que después cuando se enfrentan a un problema, asumen que esa función es continua. No se lo cuestionan, no se cuestiona la continuidad porque está demasiado implícito, y además la mayoría de los problemas que trabajan son con funciones continuas. Bueno, ahí lo cerramos, Jimé, si quieres, por si hay preguntas, y después llevar como cosas de reflexión y conclusión. Bueno, y me cargo cuando la gente se pasa la exposición. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? No necesita. Yo tengo una pregunta. Ujú. El GeoGebra tiene la opción, por ejemplo, de calcular, o sea, no de calcular, pero de graficar una recta tangente, por ejemplo, a la curva. Porque lo que entendí yo es que todo lo que han hecho aquí es sobre el tema de la continuidad, sobre todo, límites y continuidad. Pero lo que también es interesante de ver, o sea, no sé si le ha pasado eso, pero en GeoGebra, si intentan de graficar la tangente en un punto dado, por ejemplo, un punto A sobre la gráfica y ponen tangente de A a la gráfica, yo no sé si esa función es derivable, me parece que sí, que es derivable en el punto 1, o sea, si hacemos una extensión continuada va a ser derivable, pero en muchos casos GeoGebra pone que no pone ninguna tangente, digamos, no logra calcularla por el tema del dominio. O no sé, pero eso me parece que, como decía, que a los estudiantes también es algo que podría ser bastante interesante, justamente para ver el tema de la noción de dominio y de derivabilidad. No sé. Sí. Porque a mí, por ejemplo, es un tema que a mí me pasa, pero más, porque yo enseño un curso de cálculo multivariable y también uso mucho el GeoGebra porque es la única herramienta que tenemos realmente para visualizar en el espacio, por ejemplo, poner un plano tangente, una curva, o una superficie, perdón, y justamente el plano tangente no lo pone para ese tipo de función. Por ejemplo, la función, no sé, que tiene un cociente que se anula, pero que hay una extensión. Y cuando tratamos de calcular un plano tangente en este punto, básicamente GeoGebra dice que no hay, digamos. A pesar que existe. No, no. No, con GeoGebra, lo que tú me estás diciendo, más que con esta actividad, yo tengo un estudio en que tengo una función y a los estudiantes les pedíamos que graficara la recta tangente, porque sabíamos que la cuestión de la derivada reposa la enseñanza con la tangencia, ¿sí? Y tenemos muchos estudiantes de un estudio con México y Francia, en que los estudiantes no logran cruzar el trozo de acá, porque queda la percepción o la idea de que la tangencia, de la idea geométrica, de que corten un único punto a esa función. Entonces tenemos muchas producciones en que los estudiantes no cruzan esta otra parte de la recta. Y Y yo es creo muy que creen, interesante, muy interesante el trabajo de los jóvenes, la problemática que eso trae. sí. Pero no le echamos álgebra propiamente. Sí. No, eso yo creo que pasa porque los estudiantes aprenden de la tangente con la circunferencia, lo Por habitual. el tema del ámbito del dominio de la geometría. Sí. Y ahí no se cruza. Lo mismo me había pasado un curso sobre la asíntota. Los estudiantes pensaban que la asíntota no cruzaba nunca la función, digamos, la gráfica. Solamente se acercaba sin cruzar, pero eso es falso. Mostrando una función como seno x sobre x, cruza infinitas veces la asíntota. Y una más simple es que graficara o que dijese si existía una tangencia sobre una recta. Tampoco los estudiantes Sí. también tenían problemas, porque yo creo que se mezclaba elementos de la geometría euclidiana con el cálculo diferencial. Sí. Jimé está muteada. ¿Verdad?
Matías, si puedes, la pregunta cortita y si pueden responder cortito, chicas, por favor. Ok, hola, buenas. Bueno, sí, trataré de hacer la pregunta cortita. Cuando ustedes mencionaron que habían estudiantes que efectivamente hicieron un análisis de la función donde se enfocaron directamente en el dominio, ¿cierto? Y dijeron, bueno, real es menos el 1, mientras que otros posiblemente también hicieron la misma actividad, por así decirlo, matemática digo, pero cuando entraron en el programa GeoGebra, visualmente efectivamente veían una línea continua. Entonces, mi pregunta tiene que ver particularmente con aquellos que quizás aseguraban visualmente que había una continuidad. ¿Cómo lograron ellos sobrepasar esta idea? ¿Tuvieron que ir a lo algebraico para poder comprender en términos teóricos que efectivamente había un punto ahí que no estaba presente? ¿O en GeoGebra pudieron ellos lograr, desde GeoGebra, desde lo visual puntualmente, lograr construir esta idea de que la función, aunque aparenta ser una línea continua, no lo es, porque existe un punto que no existe? ¿Cómo lograron sobrepasar eso? Nosotros sabíamos eso y eso está reportado también, sabíamos que lo íbamos a enfrentar a eso, fue de mucha desestabilización, pero con el software sobre todo, puede parecer ahora como muy ingenuo, muy poca cosa, pero sabíamos que eso estaba pasando, o sea, por mucho zoom que hagan, siempre se va a ver el punto, y es como tan naif, es como tan absurdo, pero eso es, entonces, ¿cómo no estaba? Pero está, de veras no está, y creo que aquí Alejandro podría hablar, no un minuto, pero fue una desestabilización grande para ellos, tan así, que cuando tenía que calcular el límite en otras funciones, no sabían que sí iba a haber algo más. Pero no creo que solamente fue el software, más bien hicimos los acercamientos, le quisimos darle sentido a la definición, hacer los acercamientos, acotarlo. Alejandro, también nos preocupamos de que hablara con un lenguaje que ahí había una acumulación, que estaba muy cercano al punto. Darle sentido, que es lo que dice reporta la investigación de la dificultad que tiene el límite. Muchas gracias. Gracias Alejandro, Eli, Romina, nos vamos a dar un aplauso. Muchas gracias por su presentación. Lo siento, se hace tan poquito, pero gracias por los esfuerzos de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Romy, porque estaba en una reunión y yo la jodí caleta, que está en una reunión de acreditación. No te preocupes. Tranquila. Disculpe. Chao, eso. Chao. Bueno, toca el turno de presentar la ponencia de Carmen Yáñez, Valeria Carrasco y Vicente Sandoval de la Universidad Católica de Temuco. Ellos presentan la propuesta y percepción estudiantil de un modelo de evaluación integrado de desempeño para un curso de álgebra en carreras de ingeniería. Bueno, buenas tardes. No sé si van a estar todos. Veo Carmen. Carmen. Es que aparece con el número 10, Carmen. A ver, ¿ahora me escucha? Carmen Yáñez, sí. Ya, es que Sí, la 10. hola. Ya, y la Sí. 10 estuvo. Ya. Gracias, los dejo. Espera un poquito que se me perdió la presentación. Sí, no, sí, es que voy a mostrar. Va a comenzar desde el inicio. Bien, buenas tardes a todas y a todos los presentes. El trabajo que hoy presentamos a ustedes es una producción que surge al interior de un grupo de académicos de la Universidad Católica de Temuco, denominado Comunidad de Aprendizaje de Ciencias Matemáticas y Física, que se han unido con el propósito de construir una masa crítica en torno a un modelo educativo centrado en el aprendizaje del estudiante, para una formación basada en competencias. El trabajo se titula, como dice allí, Propuesta y percepción estudiantil de un modelo de evaluación integrado de desempeño para un curso de álgebra en carrera de ingeniería. Entonces se trata básicamente de conocer la percepción que los alumnos tienen en relación a una evaluación integrada que va más allá de la parte disciplinaria clásica que antiguamente nosotros trabajábamos. La próxima transferencia. Resumen de lo que vamos a presentar. Primero vamos a presentar el modelo educativo de la Universidad Católica de Temuco.
Segundo, lo que es la evaluación integrada de desempeño, un modelo de evaluación que fue construido por nosotros, una experiencia de evaluación integrada de desempeño, instrumento de percepción, cómo se midió la percepción que los alumnos tenían respecto de esta actividad, y finalmente resultados y conclusiones. La próxima fue. Bueno, el modelo educativo de la Universidad Católica de Temuco. Esto lleva ya más de 10 años, en que básicamente está sentada en 5 ejes. Primero, la formación basada en competencias, aprendizaje significativo, educación continua, uso de las TIC y formación humanista cristiana. Prácticamente nosotros brevemente nos vamos a referir a los 2 primeros ejes. Entonces, la formación basada en competencias. Entonces, ¿qué vamos a entender por competencia? Competencia puede ser concebida como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que orientan la actuación de un individuo y que le permite desenvolverse apropiadamente en un determinado contexto, con un repertorio de recursos como conocimientos, procedimientos y actitudes. La universidad va un poquito más allá y dice, la definición establece que son un repertorio de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten desempeñarse en un determinado rol de una acción o una tarea en contextos profesionales. En el aprendizaje significativo lo hemos resumido en 5 palabras que tienen que ver, la primera, el pasado, o sea, que esté basada en conocimientos previos. Es decir, uno tiene muy presente de que uno hace una planificación de la actividad interactiva con los estudiantes y puede presentarse que uno no realice exactamente lo que tiene planificado, porque las circunstancias obligan a desprogramar lo programado muchas veces. Si el alumno hay un conocimiento previo que no se tiene, entonces es bueno repararlo. Y a veces uno indaga en la interacción con el estudiante de que hay cosas que no están. Por ejemplo, es común que sucede que muchas veces cuando uno le habla de logaritmo a los alumnos, bueno, le dice cuáles son las propiedades del logaritmo, el logaritmo de un producto, el logaritmo de un cociente, el logaritmo de una potencia, y lo recita fantástico, pero cuando uno quiere buscar el significado del logaritmo y para qué sirve en la vida, este concepto de logaritmo se encuentra con problemitas, entonces hay que volver a retroceder en esos detalles. El presente, que tenga el contexto, que esté relacionado con contexto inmediato del alumno que pueda tener. El futuro, que el alumno encuentre un sentido, una razón por lo cual, ¿para qué me va a servir a futuro esto que estoy viendo? Y sinergia, que lo más importante se refiere a la interacción. Interacción estudiante-estudiante, interacción profesor, y en ese juego, en esa danza de interacciones, es como se va construyendo el aprendizaje. Y el quinto es el seguimiento. Lo que no se evalúa se devalúa, de tal manera que es importante entonces ese seguimiento tenerlo presente. Pasamos a la próxima transparencia. Bueno, ahora queda con ustedes la profesora Valeria Carrasco, quien va a trabajar este punto. Valeria. Bueno, mi nombre es Valeria Carrasco y yo les voy a contar un poquito sobre la evaluación integrada, la evaluación y la evaluación integrada de desempeño instalada en este momento en la Universidad Católica. El modelo educativo trajo hartos cambios en cuanto a lo macro y lo microcurricular. Este trabajo se focaliza fundamentalmente en lo que es la evaluación a nivel microcurricular. Transitar desde la evaluación tradicional hacia una evaluación por competencia o de competencia fue un proceso bastante lento y que todavía está en el vamos. ¿Ya? Ahora, una de las primeras cosas que tuvimos que nosotros abarcar o reformular fue el establecer los resultados de aprendizaje y cada actividad curricular del itinerario formativo en este momento los tiene bien definidos. La evaluación integrada de desempeño, en definitiva,
son declaraciones explícitas, según la universidad, de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer o demostrar al finalizar el curso, entendiendo este hacer como un saber actuar complejo y no como un listado de acciones o tareas a ejecutar. Las componentes son un verbo de acción, un foco de actuación y un contexto o ámbito profesional, que es lo fundamental acá. Los contenidos o saberes disciplinarios no son un fin en sí mismo, sino medios o recursos necesarios para lograr un desempeño o actuación profesional de manera competente en el abordaje de determinadas situaciones. Vamos. Bueno, de hecho, las competencias son desempeños generales y se clasifican en competencias específicas y genéricas. En el resultado de aprendizaje aparecen integradas, de manera que estos resultados de aprendizaje son más bien como pequeñas micro competencias, donde se pretenden logros más específicos y se evidencia de forma bastante concreta. Vamos. Los tipos de evaluaciones a los cuales se enfrentan los estudiantes son evaluaciones focalizadas de contenido y las evaluaciones integradas de desempeños, de las cuales nosotros vamos a conversar hoy día. Vamos. La evaluación integrada de desempeño, de acuerdo a definición de la universidad, son evaluaciones orientadas a que el estudiante demuestre las actuaciones o desempeños profesionales en contexto, integrando y movilizando contenidos de diversa naturaleza y procedencia. También se denomina una evaluación compleja o auténtica. Bueno, en este cuadro ustedes pueden ver una interrelación de varias cosas. Nosotros tenemos un documento que se llama Guía de Aprendizaje, que es un documento oficial de la universidad, en donde aparece por semana todas las actividades de aprendizaje en donde están involucrados los contenidos disciplinarios de cada uno de los cursos. Estos contenidos disciplinarios son evaluados a través de lo que se llama la evaluación focalizada, ¿ya? Que es una evaluación focalizada de contenidos. Todas estas evaluaciones focalizadas de contenidos van a contribuir para una buena evaluación auténtica de desempeños, porque esta conlleva lo que es la bajada hacia lo que son los contextos profesionalizantes de los estudiantes, y por lo tanto allí van métodos y van rúbricas, todo tendiente al logro de resultados de aprendizaje. Vamos. Bueno, vuelvo nuevamente con ustedes. El modelo de evaluación que nosotros usamos es un modelo de evaluación propia que nosotros armamos en base a lectura de diferentes artículos y también con el apoyo de la Dirección General de Docencia de nuestra universidad. Entonces, consideramos ahí, en torno a la evaluación integrada, 8 elementos que fueron importantes considerar, aunque algunos de ellos se mezclan uno a otro, no son puros independientes uno del otro. Primero están las competencias genéricas, que son competencias transversales a varias disciplinas. Estas competencias, por ejemplo, puede ser comunicación oral y escrita. Puede ser otra, el trabajo en equipo. Respecto a esto hay un poco de historia. Mira, aquí prácticamente el trabajo en equipo no lo mencionamos ahora, sino que hablamos de trabajo colaborativo, porque es más rico. El trabajo en equipo tiene un propósito, tiene un objetivo que todos aportan para ese objetivo. El trabajo colaborativo también tiene aquello, pero tiene algo más, en que yo aporto para que el otro desarrolle sus capacidades naturales y adquiridas a lo largo de su vida. Es decir, para que florezca todas las potencialidades que hay en el otro. Es un dominio de conductas relacionales para que el otro llegue a buen término en su desarrollo personal. Bueno, después las competencias específicas o disciplinarias, ya esas son más específicas y ya son más cercanas a la parte cognitiva. Y, por ejemplo, razonamiento lógico-matemático. Esa es una competencia disciplinaria. Está basada en criterios, porque uno va a llegar a un momento que tiene que evaluar. Y para evaluar tiene que hacer una rúbrica. Y en esa rúbrica hay que discutirla
los criterios de evaluación, y esta discusión no solamente al interior del grupo de trabajo, sino que hay que hacerlo también con los estudiantes. Está centrada en el desempeño del estudiante. Marcamos nuevamente el desempeño en contexto. Está centrada en el proceso, mucho de la interacción que se va produciendo entre los elementos que uno considera de análisis y lo que los diversos alumnos están viendo, y la interacción con el profesor. Y destaca en especial la interacción, la retroalimentación. La retroalimentación que el profesor está otorgando continuamente al estudiante. Está en relación, nuevamente, marcamos la relación a contexto. Siempre el contexto que está marcando, ¿no? Es el comportamiento que importa, es el comportamiento finalmente que va a ser de un contenido amalgamado con todas las otras potencialidades de la persona para poder responder a desafíos de su vida laboral o su vida en contexto, su vida común que uno lleva. Entonces, y aquí hay recursos personales que uno tiene que considerar en cuenta. Un alumno es muy diferente de otro alumno. Este alumno se le puede pedir algo que al otro no se le puede pedir. Eso es más o menos los elementos que queríamos indicar del modelo que hemos construido el grupo este. Ya, como decía el profesor, una cosa importante de la evaluación integral de desempeño en realidad es como la bajada hacia lo profesionalizante. Es decir, nosotros en la universidad le enseñamos contenidos al estudiante, y la idea de, a través de estas evaluaciones, el muchacho pueda de alguna manera visualizar cómo va a usar la disciplina o los contenidos en su vida profesional futura, o más bien simulada algunas veces, ¿ya? Cuando estamos en cursos muy básicos. Este modelo, nosotros vamos a presentar un ejemplo de un modelo que se utilizó en un curso de álgebra para las carreras de ingeniería civil. Allí están ellas en el primer semestre del 2020, con todas las dificultades que hubieron en ese momento que partió la pandemia. Para la planificación de estas evaluaciones integrales de desempeño, primero que nada hay que tener en cuenta los resultados de aprendizaje del curso. Este tiene 2. Además, tener en cuenta las competencias específicas y las competencias genéricas. La estrategia de evaluación fue proyecto. Y el instrumento de evaluación, una rúbrica que se construyó por el grupo. El tema que se cogió puntualmente para eso, porque esto va modificándose, ese tema es transitorio, por semestre se va variando, son la energía eólica y los aerogeneradores. Vamos a la otra. Bueno, acá yo les muestro, yo fui bastante rápida, les muestro un poquitito las fotos de la pauta o manual que se le entrega al estudiante, en donde primero que nada, una hojita en donde va toda la descripción, el resultado de aprendizaje, las competencias específicas y genéricas, que es el trabajo colaborativo en este caso. Además, algunas definiciones, el proyecto mismo, bien detallado de lo que se pretende, la normativa y además la rúbrica con la cual ellos van a ser evaluados. Ya, los dejo con mi colega Soledad. Bueno, todo este trabajo que hicimos, ¿cierto? Queríamos saber cuál era la percepción de estos estudiantes, ¿ya? ¿Qué pasaba con estos estudiantes que venían de partida de 12 años, ¿cierto? De una evaluación tradicional, y que tal vez le iba a impactar a lo mejor positivamente o negativamente esta nueva evaluación. Eso no significa que dejemos de lado la evaluación de contenidos, es igualmente importante, pero en un modelo por competencia creíamos que era importante este tipo de evaluación integrada. Perdón. Para ello entonces se creó un instrumento con 14 enunciados, ya, tipo escala de Likert, con 4 dimensiones. Estas dimensiones fueron consideradas de acuerdo a lo que es evaluación integrada y lo que es evaluación de contenido, y también se consideró una pregunta abierta para que el alumno pudiera expresar, ¿cierto?, su sentir respecto de esta evaluación. Este instrumento tenía una consistencia interna, ya, de 0,9 del alfa de Cambridge.
Ahí está el instrumento de nuestra elaboración propia. Las dimensiones consideradas fueron 4, como les decía antes, que fue evaluación integrada, proceso y aprendizaje integral y preferencia. Algunas de los enunciados, ya que referente a estas dimensiones, fueron los siguientes. La evaluación integrada de desempeño me permitió demostrar mi aprendizaje de diversas maneras. La rúbrica utilizada fueron claras y me ayudaron, ¿cierto?, a enfrentar mi evaluación. Existe una preocupación por el proceso y no solo esperado, ¿cierto?, en la evaluación integrada. Prefiero la evaluación integrada a las evaluaciones de contenido, eso respecto a lo que es preferencia. La muestra ya a la cual se aplicó este cuestionario fueron 167 estudiantes inscritos en la Facultad de Ingeniería, los cuales estaban en 4 secciones del curso de álgebra, ya ahí fue donde fue trabajada esta actividad, esta evaluación. ¿Ya? El 50% responde a la encuesta, decía alrededor de 96 estudiantes. Creo que igual es bastante, a pesar de las circunstancias en las cuales estamos en ese semestre. El 91% eran de ingreso 2020, lo que también es destacable, 64 hombres y 32 mujeres. Y la edad, ¿cierto?, de ellos es aproximadamente de los 19 años. Los datos fueron expresados en frecuencia para cada uno de los grados de una escala de Likert y por dimensión, los que nos dio la siguiente información. Más de un 44% de los estudiantes estuvieron de acuerdo con estos enunciados, y si sumamos lo que es muy de acuerdo, nos queda un 56 a 63% de satisfacción. Sí, lamentablemente, pero igual hay que mencionarlo, que fue baja el porcentaje respecto de lo que es preferencia, ¿ya? Y vamos a ver qué nos dijeron los estudiantes, ¿ya? Los estudiantes allí, su opinión de este estudiante, no lo voy a leer literalmente, pero este primer estudiante nos dice que prefiere las evaluaciones integradas de desempeño, que lo conectan con la vida profesional, es más didáctico para el estudiante, lo relaciona con las situaciones de carácter ingenieril, ¿ya? Tiene que ver datos, estadísticas y resolver un problema. Soledad, queda un minuto. Ya, estamos casi terminando. Gracias. Pero este otro estudiante nos dice que, en cambio, que en la plataforma online, se fija, ahí intervino el contexto, digamos, en la cual se trabajó, dice, prefiero las de contenido, ya que esta otra forma de evaluación hay muchas dudas y se necesita más conexión, más interrelación con el profesor, ¿ya? Eso entonces nos lleva a las siguientes conclusiones, que este modelo de evaluación integrada de desempeño, que realmente para el estudiante, ¿cierto?, es impactante, porque es nuevo, fue bien valorado por el estudiante, eso es lo que nos importa mucho. Casi todas las dimensiones evaluadas contaron con una amplia aceptación, sin embargo, el especial contento en que fue implementado podría influir en alguno de estos resultados, tanto positivo, ¿cierto?, como negativo. Es por ello que necesitamos esta investigación retomarla cuando, si Dios quiere, ¿cierto?, volvemos a la presencialidad para hacer una comparación y poder seguir mejorando, y ojalá estamos pensando en trabajar en un protocolo para lo que es las evaluaciones integradas de desempeño en todo modelo educativo por competencia. Muchas gracias. Hay las referencias, todas las que estuvimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, Vicente y Valeria. ¿Alguna pregunta para hacerle al equipo de la Universidad Católica de Temuco? No, sí que se puede. Rodrigo tiene una Eli. Si podían mostrar algún problema de matemática ¿cómo preguntaron? ¿Qué preguntaron? Aunque sea, si es que tienen una pregunta. ¿Tú dices en el en la percepción o en la evaluación? En la evaluación. En la evaluación. Si es que tienen, para quedarse con la idea de... Porque es interesante verlo integrado, pero ¿qué tipo de preguntas hacen? De matemáticas. A ver, yo puedo hablar un poquito porque en realidad son problemas grandes. Por ejemplo, cuando ahora estamos hablando sobre las energías eólicas, al muchacho se le hace primero que hacer una investigación
se le hace hacer una investigación respecto de, qué sé yo, qué es lo que son los aerogeneradores, cómo está la situación en el mundo respecto de el abastecimiento de electricidad vía esta energía, y enseguida se lo lleva un poco a contextualizar una posible construcción de un aerogenerador en una parte con un estudio climático, porque este tema da para mucho, da para física, para matemática, puede ser integrado en varias disciplinas, pues lo estamos tomando así como una especie de reto, en donde el mismo rotor, cómo hace el transporte o el cambio de viento a electricidad, las dimensiones del rotor, las dimensiones de las astas, dependiendo de la ventosidad, del lugar, el estudio de terreno, involucra mucho. Entonces se le hace una especie de preguntas intencionadas. Entonces, el tipo no es que tenga que hacer solo, sino que le vamos intencionando todo y le vamos preguntando cuál o cómo escoger el modelo de aerogenerador dependiendo de la región. Ese fue un puntual en este caso, porque han habido muchos otros problemas. Esta no es la primera evaluación integral de desempeño que nosotros hacemos. O sea, esta es la que estamos estudiando. Pero esto ya lleva varios años en donde nosotros hay varias pedagogías, estudios de caso, portafolio, videos tutoriales, van involucrándose en las distintas estrategias que se han escogido. En ingeniería se presta mucho el proyecto. Y ahí uno se las tiene que ingeniar para buscar problemas interesantes que involucren varias disciplinas, y que para el niño sean para los estudiantes sean un desafío. Pero son variados. La otra vez hicimos que construyeran estas copas de agua y que vieran cómo era el revestimiento usando integración, geometría analítica, etc. Eso. Gracias, Sí. Valeria. Creo que Rodrigo Podría tenía agregar... una pregunta. Sí, cortito, porque... No, solo para complementar, sí, quería agregar que en otro momento también, a lo mejor eso faltó mostrar algo más los problemas matemáticos. Estuvimos estudiando, también lo hicimos estudiar el problema de agua, en la parte ingenieril, entonces todo el déficit de agua que tenemos, y ahí había muchas funciones, muchas funciones donde entraba el logaritmo, y tenían que hacer varios cálculos para ellos que tenían que enfrentar esa respuesta. Entonces, para que... Una pregunta. Voy a pedir que las respuestas y las preguntas sean cortas, por favor. Ya. Rodrigo. Okay. Hola, ¿qué tal? Agradecer la presentación, porque, bueno, yo trabajo en el área de ingeniería, pero me gustaría saber si observaron alguna variación o le prestaron alguna atención a la deserción de los estudiantes, o al compromiso, si pudieron medir el compromiso con el trabajo, la deserción. No tenemos el análisis, digamos, específico, más bien estadístico de eso, pero yo diría que bastante menos, ¿sí? Es mi percepción, lo diría así, ¿ya? Es bastante menos. El estudiante, de hecho, por eso digo que nosotros no es primera vez que hacemos esto, lamentablemente, y es lo que queremos repetir, seguir, digamos, a ver si logramos que otro grupo, otro equipo de estudiantes respondan este cuestionario para ver cuál es su sentir. Pero los estudiantes, o sea, como esto es transversal, tienen 2 avances y fases durante el semestre, ellos comienzan el semestre con la motivación de esta evaluación de desempeño. Entonces no es algo que se entregue de un día para otro ni de una semana para otra. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, actualmente este semestre ellos están trabajando ya hace 3 semanas en una evaluación de desempeño. ¿Ya? O sea, ellos van avanzando y se va haciendo retroalimentación, hay una rúbrica que ellos tienen que ir mirando, pero van acercándose a sus carreras, van a una experiencia, por decir así, un comentario de un chico que estuvo hace como 2 años que lo hicimos trabajar, me acuerdo igual en la parte de reciclaje, ¿ya? Ese chico ahora está haciendo su tesis en eso, ¿ya? Fue tal la motivación de un primer curso que no tenía para él a lo mejor ninguna relación con la ingeniería, que su propuesta de lo que es reciclaje, de los puntos verdes, los puntos limpios, ¿ya? Que tuvieron que estudiar, lo motivó luego a seguir por ese camino. Entonces, a nosotros nos ha costado un buen poco porque no tenemos las herramientas de ingeniería, ¿ya? De repente también tenemos conexión con los colegas y todo, pero ha sido, digamos, ha dado este resultado y qué mejor que lo que dijeron los alumnos, o sea, el hecho que hayan percibido algo bien, que se sienten cercanos,
y está midiendo otras cosas, o sea, es todo, las competencias genéricas también, cómo trabajan colaborativamente, ¿ya? Hay todo, está todo integrado, o sea, realmente yo creo que, o sea, el modelo por competencia, la intención es que vaya hacia allá, o sea, que el peso de estas evaluaciones, que hoy en día tiene un peso de un 30% en el curso, ¿ya? Lo ideal es que debería tener un 60%, ¿ya? Pero una vez que logremos a lo mejor armar esto, que tenga todos los mismos criterios y podamos trabajar todos de la misma manera. No significa que dejamos de lado los contenidos, para nada, ¿ya? Pero eso es. Gracias, Carmen. Preguntan en el chat si en las clases del curso de ingeniería también trabajan en base a proyectos. Sí, en general sí. Ellos en paralelo, en el primer semestre, introducción a la ingeniería. Y ahí van trabajando resolución de problemas, por lo que yo he conversado con los colegas que trabajan ahí, van trabajando lo que es resolución de problemas básicos inicialmente, primero igual, lo que es el lenguaje en la resolución de problemas, y en paralelo nosotros entonces comenzamos a darle primero lo que son tareas de investigación. Primero parten para poder trabajar y entender, por ejemplo, el tema de la energía eólica, que fue muy interesante. Primero tenían que manejar cómo se medía esta energía, ya los elementos que participaban, todo eso. Entonces, por otro lado, los colegas de ingeniería están también trabajando con proyectos, parten con resolución de problemas también. Muchas gracias. Bien. Sí, perdón, vale decir que como el curso tiene 2 RA, por cada RA se hace una evaluación integral de desempeño, porque ahí es donde realmente se está evaluando o se está evidenciando la evaluación de competencia. Allí, porque lo otro son evaluaciones focalizadas donde se mide disciplina. Lo otro es la evaluación de competencia. Eso. Gracias. Bien, agradecemos a Católica de Temuco, a Carmen, a Valeria y a Vicente. Gracias. 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 Es mi turno de presentar ahora a Matthew Marechal de la Universidad Diego Portales con su charla ¿Cómo medir el pensamiento crítico a través de la matemática? Adelante, Matthew. Y hemos hecho, entonces primero, bueno, soy Matthew Marechal de la Universidad Diego Portales, del Instituto de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Entonces, se trata de un trabajo que lo habíamos empezado hace años atrás, que era básicamente de hacer un instrumento de evaluación del pensamiento crítico, pero a través de las matemáticas. Entonces, eso es un trabajo que hemos hecho con Sara Rencibia, que es la directora del instituto, con Tomás Neira, que es un profesor, y Caredis Abarca, que es una tesista. Esperen, ¿se ve la presentación? Ahí sí. Okay. Entonces, en nuestros cursos de matemáticas, principalmente los cursos de primer año de la Facultad de Ingeniería, hemos tratado desde varios años atrás de tratar de mejorar los índices de aprobación de esos cursos, y para eso hemos implementado distintas metodologías. Por ejemplo, en 2017 ya hemos empezado con algunos talleres colaborativos, que básicamente consiste en que la clase de ayudantía, en lugar de ser con un ayudante que expone, son con estudiantes que trabajan en pizarras y 2 ayudantes que apoyan a los estudiantes a trabajar. También hemos puesto en marcha algunas clases formativas para los ayudantes, porque hemos dado cuenta que los ayudantes también tenían falencias en sus conocimientos. Y el año 2018 hemos empezado a crear un instrumento de pensamiento crítico. El año 2018 hemos ganado un proyecto de investigación docente que nos ha dado más recursos para trabajar en ese instrumento. Y desde el año 2019 lo hemos validado, el instrumento, es decir, una validación con los otros profesores del instituto.
que han dado su opinión y luego lo hemos empezado a aplicar desde el año 2019, el segundo semestre. Hemos hecho una prueba piloto en el segundo semestre de 2019, pero la tuvimos que terminar por deseo social, porque hemos perdido mucha clase y no teníamos tiempo. Y finalmente hemos aplicado ese instrumento el segundo semestre de 2020 en Gambas, modalidad online, y ahí hemos tenido muchos resultados, lo que nos ha permitido hacer un estudio de estos resultados que hemos obtenido. Entonces, lo que se propone sea lo siguiente, de crear un instrumento de medición del pensamiento crítico de alumnos de primer año de Facultad de Ingeniería, que captura 6 dimensiones, y también hemos estudiado la validez y la confiabilidad. Para hacerlo hemos usado la literatura nacional e internacional para hacer la concepción del instrumento, talleres con profesores del área para realizar una validación por comité de expertos, una prueba piloto que hemos hecho el año 2019 y algunos ajustes. Y todo eso para potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes de primer año y apoyar las propuestas de acciones de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de aprendizajes significativos. Bueno, aquí una rápida explicación de lo que se entiende el pensamiento crítico en matemáticas, que es el proceso intelectual de conceptualizar, cuestionar, comprender, analizar argumentos, supuestos y resultados. Entonces, es una definición que es adaptada del libro de Meyer de 2019. Entonces, ahora le voy a mostrar para nuestro instrumento cuáles eran los conocimientos básicos que deben tener los alumnos. Entonces, hay que entender que eso lo hemos tomado en el segundo semestre del año pasado, es decir, que los estudiantes ya estaban en el segundo semestre, por lo tanto, nosotros asumimos que todos estos conocimientos ya lo tenían, porque son conocimientos muy básicos, más bien del colegio, para justamente enfocarnos solamente al pensamiento crítico y no a los conocimientos matemáticos. Entonces la pregunta va, no usan nada más que estos contenidos, ¿okay? Que estos conceptos. Entonces, ¿cuáles eran las dimensiones que hemos evaluado? Las dimensiones eran, la primera era interpretar. Dentro de la interpretación digamos que se acorda bien con las matemáticas, porque dentro de la interpretación está, por ejemplo, la interpretación de gráficos. Hemos hecho varias preguntas donde tenían que interpretar gráficos. Y está también, por ejemplo, todo tema un poco más aplicado, como por ejemplo interpretar las unidades o cosas así, digamos. La inferencia es la capacidad de nosotros lo hemos mucho usado, evaluado a través principalmente de secuencias, ¿ok? Es decir, desde los primeros términos de una secuencia, poder inferir los términos siguientes. La argumentación, en caso de matemática, la argumentación está principalmente a través de las demostraciones, ¿ok? Pero no solamente, también hemos evaluado cosas como, por ejemplo, la parábola de Simpson, o sea, sin decir el nombre, pero situaciones más o menos similares. O también llevar un enunciado falso y poner alguna argumentación que el estudiante puede detectar que la argumentación es falsa, finalmente. Pero que la argumentación lo intente también de convencer, aunque sea falsa. Hay también otras cosas, como por ejemplo, analizar supuestos y resultados. Eso es la capacidad que tiene el estudiante en caso de un estudio matemático, de saber cuáles son las hipótesis que son útiles para obtener el resultado. La capacidad de resolver problemas, ¿okay? Entonces, y el razonamiento lógico. Todas esas son las dimensiones que hemos evaluado en este instrumento. Aquí le puse algunos ejemplos de preguntas. Bueno, el instrumento en total posee 50 preguntas. ¿Okay? Es un instrumento que en total posee 50 preguntas. Por ejemplo, bueno, eso es un tema de interpretar en términos, por ejemplo, de unidades. Ser capaz de darse cuenta que 1,2 horas es lo mismo que 72 minutos. Bueno, eso es una pregunta muy fácil, era una de las primeras. La otra pregunta de interpretación no la voy a mostrar aquí porque eran, como decía, demasiado largas y entonces no calzan aquí en esta presentación. Eso de inferencia, una pregunta de inferencia que en realidad le va muy bien, como lo vamos a ver después en los resultados. Por ejemplo, aquí se presenta una sucesión muy conocida, una sucesión de Fibonacci, que sean capaces de determinar cuáles son los números que son parte de esa sucesión.
eso es de analizar hipótesis y resultados. Entonces, si se da dos números A y B, tal que A menor que B y B distinto de 0, determine cuál es la siguiente afirmación es verdadera. Y lo que pasa aquí es que básicamente la hipótesis que B distinto de 0 no sirve para nada. Entonces, eso tiene que darse cuenta. Por ejemplo, podemos estar tentación, por ejemplo, de responder a la B, porque dividimos por B, ahí podemos pensar que se usa la hipótesis que B es distinto de 0, pero no es así. La única verdadera es la D, ¿ok? Y ahí se usa que A es distinto de B, eso es lo que sirve. Problema, por ejemplo, de resolver problemas. Aquí, por ejemplo, en esta pregunta, se da mucha información que hay 4 estudiantes y que van a arrendar una casa, ¿ok? Y en esta casa hay mucha información, por ejemplo, los pisos, los baños, la cocina, comedor, living. Pero todo eso para esta pregunta en particular no sirve. Eso también es parte de la cosa que ellos deben darse cuenta de cuál es la información relevante o no. La única información relevante es que si aumentan en 2 el número de estudiantes, su cuota mensual se reduce en 35.000 pesos. Y entonces eso les permite de poder calcular el arriendo mensual de la casa. Y me parece también que tienen que usar que hay 4 estudiantes al inicio. Y pregunta de argumentación, por ejemplo, puede ser que por ejemplo 65% de los jóvenes entre 15 y 25 años declara que fuma. La nota especifica que ese porcentaje corresponde a 40% de todos los hombres entre 15 y 25 años y el 25% de todas las mujeres. Y aquí al final es una noticia que es contradictoria, ¿ok? Y el estudiante tiene que darse cuenta de esto, pero aquí hay alguna argumentación, como por ejemplo, no hay contradicción noticiada, dado que si sumamos los porcentajes aquí, 25 y 40% me da un 65%, pero ese argumento, por ejemplo, es falso, y ahí era el verdadero, ¿ok? Pero hemos también evaluado otras preguntas como con la paradoja de Simpson, la capacidad de entender los argumentos asociados a demostración matemática. Por ejemplo, hemos propuesto la demostración que raíz de 2 es irracional o que n cuadrado par implica n par. Y también este último, darse cuenta que algo es falso a pesar que se ve verdadero. Era, por ejemplo, hemos propuesto una pregunta donde había un vendedor de libros que tiene una promoción de 3 libros por 10.000 pesos y otra mesa tiene 2 libros por 10.000 y propone de juntar los dos y dar 5 libros por 20.000 y saber si las dos promociones dan lo mismo o no, lo que en ese caso no daba lo mismo. Ok, y el último es el razonamiento lógico. Bueno, eso es algo bien clásico. Eso es evaluar es P implica Q y ver si P implica Q no equivale a Q implica P. Principalmente esas preguntas van en este sentido. Hay que saber que esa pregunta tan simple que se vea son generalmente preguntas que le ha ido mal. ¿Okay? Eso no le cuesta, digamos, ese tipo de preguntas. Por ejemplo, varios respondieron que es la D. Si no ha salido, entonces más probable que haya llovido que no haya llovido, lo que obviamente no tiene ningún sentido porque lo que dice aquí que si llueve no sale, pero no dice nada qué pasa si no ha salido. Okay. Entonces, la aplicación del instrumento de pensamiento crítico ha sido en 2 cuestionarios de forma A, forma B, porque cada cuestionario tenía 25 preguntas. Lo hemos dividido en 2 por una razón muy sencilla, que 50 preguntas era mucho para hacer una vez. Y necesitaban 3 horas y no le podemos guardar 3 horas en una evaluación. Por eso preferimos cortar en 2. Hay que saber que la participación para los estudiantes era completamente voluntaria, pero tenía un incentivo por participar. Okay. Tenía un incentivo en términos de que iban a ganar alguna decimal en alguna evaluación en caso que le vaya bien. Y eso funcionó bastante porque en total participaron en primera instancia 304 estudiantes. Lo que es bastante porque en total yo creo que estamos hablando de una cifra cercana a los entre 500 y 600 alumnos en total. Digamos que cursan, que están en segundo semestre. ¿Okay? Pero hay que pensar también que después hay más estudiantes que participaron en recuperativos, pero los recuperativos no los integramos en las estadísticas,
porque pensábamos que había algunos sesgos. ¿Okay? Entonces, en realidad participaron más que esto, pero ya es una buena muestra. Okay. Bueno, cálculo 1, cálculo 2, hay que entender lo siguiente. El segundo semestre del año pasado, entonces los estudiantes ya habían cursado cálculo 1 y estaban en cálculo 2, pero estaba al principio del semestre. Como vieron, antes era el mes de agosto, entonces recién partiendo. Fíjate, los de cálculo 1 son los estudiantes que reprobaron el cálculo 1 del primer semestre y todavía estaban en cálculo 1, mientras cálculo 2 son los que aprobaron el cálculo 1. Bueno, entonces los resultados del pensamiento crítico, bueno, aquí hay algunas correlaciones que hemos obtenido. Aquí, por ejemplo, es el puntaje de la prueba de la forma A. Entonces, y ahí la correlación que nos interesa, sobre todo con cálculo 1 y álgebra y geometría. Entonces, lo que se observa es que hay algunas correlaciones entre los resultados obtenidos en la prueba de pensamiento crítico y los resultados obtenidos en cálculo 1 y álgebra y geometría. ¿Okay? Eso era del primer semestre del año pasado. Entonces se hacía una correlación entre esto. Bueno, no es una correlación muy elevada, pero hay una correlación entre el nivel de pensamiento crítico que obtuvieron y los resultados en las asignaturas de primer semestre de matemática. Esto era lo mismo, pero creo que eso era con la respuesta correctas. No sé por qué se duplicó. Espera, muy extraño. Ok, ya bueno. También hemos hecho un análisis de la confiabilidad y validez del instrumento, que son bastante buenas porque tenemos un alfa de Cronbach de 0,81 y un KR20 de 0,79, lo que para fines de investigación es bastante satisfactorio. Hay que entender por qué los dos, porque alfa de Cronbach y KR, porque el KR es solamente cuando los resultados de cada pregunta son 0, 1, binario. Mientras que a cada pregunta los estudiantes podían tener un puntaje entre 0 y 1. Por ejemplo, no sé si había dos alternativas correctas, podían tener 0, 0, 5, 1. Pero también hemos calculado a fines estadísticos en caso consideran correctos solamente aquel estudiante que tiene el 1 a la pregunta, y ahí obtenemos un KR20. Bueno, también hemos hecho un índice de dos mitades entre forma A y forma B, y ahí hemos obtenido un índice de confiabilidad de 0,71, pero pues sabemos que esto no es muy válido porque cuando hacemos forma A y forma B hay un sesgo, porque no lo toman al mismo tiempo los estudiantes y todo eso. Pero cuando después hemos tomado 10.000 muestras, o sea, 10.000 maneras distintas de dividir el instrumento en dos y calcular el índice de dos mitades entre ambas mitades, obtenemos 0,82, lo que es un excelente resultado. Entonces, para seguir, los resultados de pensamiento crítico en términos general, hay que saber que cada forma posee 25 preguntas, entonces tenía un puntaje máximo de 25. Entonces obtenemos una media de 13,3 y una mediana de 13,5, eso en caso de hombres, en caso de mujeres 11,5 y 11. Eso para la forma A, la forma B era más o menos igual, la 2 no tenía mucha diferencia de dificultad, aunque en caso de la mujer se observa una diferencia. Y en total vemos que tiene un puntaje que es más o menos parecido al... Ok. Más o menos parecido, un poco superior, digamos, al 25, que es el promedio. Entonces voy a apurarme un poco porque me queda muy poco tiempo. Eso es lo mismo, pero solamente con respuesta correcta, es decir, que 0,1. Y ahí hay algunos resultados ahí en términos de desviación estándar o de coeficiente de variación, pero más bien voy a ir más bien a lo que es muy más interesante. Bueno, igual hemos hecho a cada pregunta le hemos preguntado si le gustaba o no la pregunta, ¿ok? Podía responder entre me gusta, indiferente o no me gusta. Y ahí hemos observado que la mayoría de los estudiantes respondían igual que le gustaba o que era indiferente, y que la alternativa que no me gusta ha sido una alternativa bastante minoritaria. Y eso lo que más interesante, yo creo, es cómo le fue por cada dimensión. Y lo que pasa en las dimensiones es que uno se da cuenta que tanto en interpretación como en inferencia
le va bien, o sea, ahí le fue mejor, y donde peor le fueron es en argumentación, en argumentar, y lo que tampoco no es tan sorprendente porque en la evaluación muchas veces le cuesta demostrar bien los resultados, la redacción, porque en el colegio no están acostumbrados tampoco a hacer demostraciones, y analizar hipótesis y supuestos también. Y el razonamiento lógico tampoco no le fue tan bien. Bueno, la conclusión de la aplicación del instrumento de pensamiento crítico es que se ha verificado la confiabilidad y validez del instrumento y se han identificado 3 dimensiones débiles, que son reconocer argumentos válidos, analizar supuestos y hipótesis y razonamiento lógico. Bueno, después de esto, bueno, esto es el modelo en PLC con las ecuaciones estructurales, pero más bien después se ha hecho una propuesta de mejora para el proceso de enseñanza-aprendizaje de cálculo 1, y eso ya lo estamos implementando este semestre, el primer semestre de 2021, que consiste básicamente en una tecnología, una metodología que consiste en 3 partes, una parte de nivelación y precálculo solamente en Canvas, online, una metodología colaborativa en Pizarra y en Zoom. Bueno, aquí habíamos pensado hacer algo semipresencial, pero bueno, las condiciones de sanitaria no lo permiten. Y también hemos desarrollado un canal de recursos ICBS, Instituto de Ciencias Básicas en Canvas, al cual los estudiantes tienen acceso a mucho material, muchas guías de ejercicio. Y todo eso está enfocado bastante con una idea de pensamiento crítico, es decir, no solamente resolver ejercicios, pero también pensar. Bueno, me quedaban algunas láminas, pero no creo que tenga tiempo para seguir hablando, entonces voy a dejar hasta aquí y le agradezco mucho por su atención. Gracias, Maciel. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, estuvo muy interesante tu charla. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Creo que, Rodrigo, tienes la mano desde la última pregunta, ¿o quieres hacer una? Creo que Rodrigo... Sí, la tenía levantada. Ok. Elizabeth. Si no hay preguntas, me aprovecho. Soy re buena para preguntar. Es que quería saber si... Hola, Matthew. Si las clases, es que con esta última diapositiva, las clases abordan el pensamiento crítico o es solo focalizado a la evaluación. No, justamente la idea es que no es así. Primero hemos hecho mucho material, o sea, sobre todo por el tema de la pandemia. ¿Okay? Por la pandemia hemos hecho una gran cantidad de material online que son tanto apuntes como guía de ejercicio, como videos, también hemos hecho muchos videos. Y las guías ya teníamos guías antes, pero eran guías que eran bastante no tan buenas, digamos. Y antes, como la presencialidad no tenía tan problema, porque nosotros hacíamos muchos ejercicios en clase, pero con la pandemia hemos tenido la obligación de renovar nuestras guías y justamente ahí hemos puesto muchas preguntas que tienen mucho más que ver con el tema de pensamiento crítico dentro del nuevo material de este semestre, que antes no existía, y también en clase intentamos hacerlo. Bueno, el problema de la clase, como siempre, es que tenemos un tema de tiempo también, porque hay que pasar todos los contenidos, pero aún así, obviamente, no solo va a estar a nivel de la evaluación, porque si no, para los estudiantes será un problema, porque si lo evaluamos sobre algo que no los preparamos, no podría funcionar, digamos. Y por tanto, si intentamos en clase eso, de hacer, por ejemplo, muchas preguntas de verdadero o falso, por ejemplo, de encontrar ejemplos, de ver hasta dónde pueden llegar la hipótesis de los teoremas, cuáles son los límites, digamos, de los teoremas. Super, gracias. Sí. Se ve conectado, porque si no, como tú bien lo dices, es hacer una evaluación, pero desconectado de lo que pasa en la sala de clase. Muchas gracias. Exactamente. Paola tiene una pregunta. Sí. Es para ahora, ¿cierto, Paola? Sí. ¿Y es de ahora? Sí, pero la escribí, son 2. Dale, ¿las leo yo o las haces tú? No, ya estoy leyendo. Ok. Pero ¿la podemos leer para todos?
Que ya escribió para todos, entonces ya todo el mundo la puede leer. Dice, tengo dos preguntas relacionadas al pensamiento crítico. Uno, ¿cuál es la motivación personal y a nivel de literatura por medir el pensamiento crítico? Y la dos dice, ¿me podría recordar el nombre del autor que se basaron para la definición? Gracias por adelantado. Entonces, para la primera pregunta, a nivel, no, digamos que a nivel personal ha sido más bien la idea tiene que ver para, o sea, por medir el pensamiento crítico, eso tuvo que ver más bien con que, no, o sea, al final no partió que no empezamos por medir el pensamiento crítico, no partió así, partió que desde cuando empezamos al año 2017 a implementar nuevas metodologías, sobre todo basadas en los talleres colaborativos, aquí hemos empezado a hacer algunas preguntas que tenían más que ver con pensar, digamos. Es decir, que antes la evaluación que nosotros hacíamos eran principalmente basadas sobre calcular y calcular. Y desde ahí empezamos a poner más preguntas sobre pensar, sobre alguna demostración. A pesar, bueno, igual es una facultad de ingeniería civil, industrial, informática y obras civiles, entonces tampoco una ingeniería matemática, pero aún así hemos tratado de poner preguntas más de pensar y nos damos cuenta que le iba muy mal, digamos. O sea, que era algo que ellos no le iba bien porque no estaban acostumbrados. Y desde ahí hemos tenido esa idea de hacer un instrumento de evaluación del nivel de pensamiento crítico para pues, ver un poco, para poder identificar, digamos, las debilidades que tenían los estudiantes. Y la segunda pregunta, perdón, era medir. Ahí. El autor de un libro. Sí, exactamente, sí. Gracias, entiendo, entonces, ahora puedo hablar, perdón. Ahora entiendo entonces que fue por la experiencia que vivieron en los primeros talleres. Y en torno a la literatura, ¿saben algo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Chile a nivel de pensamiento crítico en la ingeniería? No, eso no sabemos. Lo que sí tenemos como antecedentes son más la prueba PISA. La prueba PISA. Eso sí, pero si no, a nivel facultad de ingeniería no hemos encontrado alguna literatura sobre el tema. Súper, muchas gracias, Maxio. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, una consulta? Matías. Hola, buenas. Respecto puntualmente sobre el tema de la argumentación, que obviamente se producen ahí unas preguntas que están en el cuestionario. En las evaluaciones que se le hace a los estudiantes, digamos, en el curso de cálculo, se le exige realizar producciones, digamos, hay un problema que se plantea y tiene que generar un proceso argumentativo donde él genera un discurso, lo escribe, ¿cierto? Y lo entrega. Lo pregunto más que todo porque como las preguntas de argumentación que están asociadas al cuestionario están más ligadas a la interpretación que debe hacer el estudiante de un proceso argumentativo, es diferente a la producción del discurso mismo que debiese hacer desde una tarea, digamos, que se le propone. Entonces, ¿cómo abordan eso en la clase o es, digamos, como paralelo? Es decir, planteo una pregunta de alternativa en el cuestionario y en las pruebas que yo le realizo, las evaluaciones también tienen alternativas y también tienen que identificar un proceso argumentativo. Bueno, algunas veces hemos hecho alguna pregunta que tenía que ver el día de prueba, digamos, porque la evaluación que hemos hecho, todas son de desarrollo, ¿ok? Salvo el examen. El examen es el único que se hace con alternativa. Yo estoy hablando de curso de cálculo. Ahora, lo que nosotros hacemos que habitualmente hay siempre por una pregunta, obviamente, de donde tiene que desarrollar una demostración, o también podemos proponer también algunos ejercicios
donde efectivamente van a tener que encontrar el error en un razonamiento. Eso hemos propuesto también. O lo que también hacemos son preguntas, digamos, de verdadero o falso, es decir, le damos una afirmación, tiene que determinar si es verdadera o falsa, pero en la corrección nosotros nos enfocamos mucho más en la justificación, en la argumentación de por qué es verdadero o por qué es falso, que el resultado mismo. Es decir, un estudiante, no sé si se puede, digamos, equivocar en el resultado, es decir, si es verdadero encontrar la falsa, por ejemplo, pero que dentro de la argumentación no habría elementos relativamente satisfactorios, puede obtener un puntaje parcial, y al revés, un estudiante que lo encuentra verdadera cuando es verdadera la afirmación y que no lo argumenta bien, no obtendría ningún puntaje. No sé si responde a la pregunta. Sí, sí. Gracias. Bueno, parece que... Matthew, ¿podrías dejar de compartir la pantalla, por favor? Gracias. Bueno, Rodrigo, al final va a ser la pregunta, al final no caché, que nunca bajó la mano. Estás No sé muteado. cómo bajar la mano. ¿Ah? No sé cómo bajar la mano. Ah, ok. Tienen que bajarlo ustedes. Bueno, llegamos al final de esta jornada. No sé si tienes algo que decir, Cristian. No solo agradecer la participación de todos ustedes y la participación de los expositores en general. Ha sido una muy buena jornada, pese a estar en este formato virtual. Y esperemos que nos veamos pronto. Así que muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos también, Gracias. a todos los charlistas, a los participantes. Gracias, coanfitrión, Cristian. Y bueno, espero que sí, que tengan un excelente año. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao. Gracias. Gracias por el espacio, el trabajo de ustedes. Chao, chao. 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 Chao.